On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana vimos también los números de la inflación del mes de julio en 0.5%. En junio fue 0.9%. Esta inflación provocada por, según los expertos, un alza en los precios de los combustibles, lo cual ha llevado a un aumento de los alimentos de primera necesidad, las canastas básicas, el aumento de los precios de los vehículos, tickets aéreos, etcétera. Esto ha obligado a la administración de Biden a pedir de favor a la OPEP aumentar la producción de petróleo, algo que se pudo haber evitado si la administración actual no hubiese cancelado el oleoducto del Kingston en Alaska por motivos políticos, que por primera vez le dio a Estados Unidos independencia energética, obligando ahora a depender de los países del Medio Oriente de su energía. Dan, ¿cómo tú ves esta parte de que es algo que ya inclusive en otros programas habíamos hablado, de que este tipo de medidas que obligaba a Estados Unidos a depender de otros países, no solamente, y pensemos que el tema energético también es un tema de seguridad nacional, pero dispara con todo y eso la inflación y dispara los precios de la canasta básica, que obviamente tendrán un efecto el próximo año? No, por cierto, ya está teniendo el efecto. Mira, un país con energía es un país con futuro. Y si Biden tuviera la sabiduría de saber cómo manejar esta situación, es entonces también otra vez pedir la apertura de todas estas fuentes energéticas, de all of the above, como quien dice, y eso ya manda un mensaje, porque mira, el mercado también actúa basado en las señales de la cantidad de producto que va a haber, ¿verdad? Si va a haber aumentos en el flujo de petróleo, y allá comienza a bajar lo que es el precio. No tienen que ya estar procesando lo que es el petróleo estas compañías, sino el rumor de que ahí viene ya con eso va a disminuir el precio. Yo creo que eso es algo que puede hacer inmediatamente, pero no lo hace, porque como te digo, como que son inútiles estas gentes, incapaces de saber lo que son las fuerzas del mercado. Mira, a mí lo que me preocupa también es de que mucha de la clase trabajadora latina está sufriendo. Fox News acaba de anunciar lo que es una encuesta, los resultados en donde el 86% están preocupados por la inflación y el 75% han dicho que ya se les ha complicado la vida más financieramente por lo que es la inflación actual. Entonces, con estas propuestas de un gasto de la primera parte de la reforma de infraestructura que va a llegar a $1 billón, a $1 trillion, que se dice en inglés, y yo creo que suena mejor en inglés. Y la segunda parte va a ser 3.5 trillones de dólares. Entonces, eso va a explotar, a aumentar de una forma desenfrenada lo que es la inflación, el costo de productos y servicios. Y además, vamos a tener que pagar más en impuestos. Ahora, esta administración te puede prometer de que tú no vas a tener que pagar impuestos, la media clase, le vamos a pasar los impuestos al rico. El rico nunca paga. El rico te va a pasar lo que es el costo en sus productos y servicios. Y la media clase es la que friegan una y otra vez. Entonces, lo que pasa no es solamente lo que es la inflación, sino en estas propuestas que una vez más, los radicales del Partido Demócrata son los que están ganando el día. Ellos están avanzando una agenda radical, extremista, en donde están haciendo un gasto enorme y los van a meter en bancarrota, y al mismo tiempo yo creo que van a devaluar lo que es el dólar y disparar lo que es la inflación. Va a ser una consecuencia enorme para la media clase, que somos casi el 80% del país, y eso es algo yo creo que triste, porque se puede parar ahorita mismo, y ojalá que el Partido Republicano tenga el valor de ponerle paro a toda esta cosa absurda. Alfonso, ¿tú crees que el Partido Republicano se puede empantalonar en la Cámara de Representantes y parar esto? Porque obviamente solamente hay cinco escaños de diferencia en el liderazgo en la Cámara, pero hay 10 escaños o 10 congresistas del lado radical de izquierda que le están diciendo a Pelosi ahora mismo, si no son los 3.5 trillones de dólares que vamos a pasar, nosotros no vamos a aprobar el trillón de dólares que acaba de pasar en el Senado. O sea, es una disyuntiva un poco peligrosa y difícil cuando el endeudamiento sigue disparándose, la inflación sigue subiendo, y el año que viene tienen unas elecciones de término medio en la cual se proyecta que el Partido Demócrata pueda perder el control de la Cámara y del mismo Senado. O sea, ¿qué tan difícil es ahora para la Speaker Pelosi o para la presidenta de la Cámara manejar el radicalismo de su propio partido
y un endeudamiento desenfrenado que lleva la agenda que está saliendo de la Casa Blanca del Partido Demócrata. Es casi imposible, y aquí vemos que francamente esta administración y este Congreso Demócrata no pueden gobernar, no pueden legislar, porque aquí no se busca el consenso. Es una agenda radical y francamente no tienen el apoyo. Estuvieron celebrando esta semana que se había logrado pasar en el Senado este proyecto bipartidista de infraestructura, pero esto es solo una victoria pírrica. Les queda todavía la Cámara, y en la Cámara Nancy Pelosi ya ha dicho que no va a llevar a votación este proyecto bipartidista si no se vota, si no se pasa el proyecto de 3.5 trillones de dólares. No, hay muchos moderados demócratas que no están dispuestos a apoyar este proyecto porque es demasiado grande. Demócratas moderados que están en elecciones, en contiendas muy cerradas cara a las elecciones del año que viene. Los republicanos no van a apoyar esto. O sea que yo creo que les va a ser imposible pasar el proyecto 3.5 e incluso el proyecto de 1.2 millones de millones en español, que suena terrible, tampoco tienen los votos. Y yo creo que bueno, o sea, el proyecto de 1.2 trillones para mí también es un desastre. Es el proyecto de no emergencia, que no responde a una emergencia más grande en 50 años. Y estamos hablando de solo 550 billones de dólares en gastos nuevos. Pero así es demasiado dinero. Como dijo Dan, en un momento que tenemos una economía sobrecalentada, lo menos que quieres es más gasto público. ¿Y qué ofrece esta administración? Más gasto público. Eso es neutralizar todo el crecimiento económico que vamos a ver a final de año, que pudiera terminar en 7, 8%. Pero ¿de qué vale eso cuando vemos unos aumentos exponenciales en gasolina, en los vuelos aéreos, en los productos en el supermercado? No sirve para nada, es un desastre. Entonces, este es el momento de dejar de gastar. En un momento era necesario, cuando estábamos en una emergencia, pero ya parece que tienen ese hábito y acaba el Senado de aprobar este proyecto. Y debo decir, 19 republicanos votaron a favor. La mayoría de los republicanos, gracias a Dios, no votaron a favor de esto, pero aquí tenemos el problema con estos republicanos de centro que no entienden que no podemos seguir endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y encima de todo eso, que un país que necesita producir más revenue, o sea, más ganancia, cuando hay todavía 9 millones de empleos disponibles y la gente no quiere ir a trabajar porque el gobierno le está pagando para que se quede en sus casas. O sea, de la misma arca. Lo increíble es que el presidente Trump le dejó a este presidente los fundamentos de la economía en un estado muy fuerte. La reapertura podía haber sido un boom económico extraordinario que beneficiara a todo el mundo, y él ha hecho todo lo posible para arruinar la situación económica. Es una cosa, María, impresionante, mirando los números que estamos viendo a nivel económico, pero también no solamente tuvieron una semana difícil con estos números que han salido, sino también en la parte comunicativa y de imagen de la misma Casa Blanca. Vimos todos el video del influencer que salió de la Casa Blanca mostrando un lado diferente, no solamente la seriedad de lo que amerita el momento, sino confundiendo al mismo mundo de qué realidad se está pensando en la Casa Blanca debe ser el futuro de Estados Unidos. El famoso video, ¿qué te pareció a ti eso? Viniendo desde que ya esta administración le ordenó a las embajadas en su momento, en Estados Unidos y en Madrid, la embajada de Estados Unidos, volar la bandera de BLM y al mismo también la bandera de LGTBI por encima de la bandera de Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti todo esto? Bueno, la verdad que es terrible, ¿no? Las imágenes, el vídeo que supuestamente ha pagado la Casa Blanca para que ciertos influencers pues animen a las personas a vacunarse ha sido lamentable. Sigue la senda también del partido del Gobierno Social Comunista de España, que están vendidos, como vosotros decís, a unos grupitos de extrema izquierda que hacen quedar en una posición malísima a los Estados Unidos, porque de verdad que si algo, por lo menos yo como europea, si algo nos atraía a muchísimos europeos conservadores de los Estados Unidos es que realmente era un país donde se respetaban las libertades, pero que también, o sea, había límites, ¿no? Había límites, la educación era respetable, ¿no? Pero estaban ahora mismo haciendo el ridículo
no hay manera, y esto lo hablaba yo en un live esta semana en el American con un compañero que vive en Nueva York, no hay manera que si supuestamente esta administración quiere apelar a los hispanos y a los negros estadounidenses, que son los que hay que convencer para que se sigan vacunando, ¿no? Pues elijan a esta persona, porque esta persona no representa ni a la comunidad negra estadounidense ni a los hispanos, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los hispanos y muchísimos negros pues son personas conservadoras con sentido común y que no, o sea, esta persona no representa nada. Lo único es seguir dándole ala a toda esta política del LGTBI y sobre todo a avanzar en el marxismo cultural y a penetrar todas las instituciones y a todos los niveles para que todos aceptemos y además que venga impuesto de que esto es la normalidad. Esta persona, este influencer representa a la juventud. Esta persona no representa a nadie. Y cuando yo he conversado esta semana sobre este vídeo con personas de Colombia, de Venezuela, de Perú, me han dicho, pero, o sea, no podemos imaginar que nuestro gobierno publicasen un vídeo así para apelar a las personas que se... O sea, es que de verdad que quedamos como unos depravados mentales, con unas personas que están completamente perdidas, que no saben ni en qué momento viven. Son momentos irreales lo que estamos viviendo en realidad en Estados Unidos. Dan, esta semana también finalmente anunció su renuncia el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, renuncia que viene bajo presión de todos los líderes del Partido Demócrata, incluyendo el mismo presidente Biden, después del informe de la fiscal general del estado que dice que el gobernador aprovechó su posición para abusar sexualmente de varios empleados activos y retirados del estado, incluyendo una policía estatal que era parte de su seguridad. Pero acordémonos también al mismo tiempo que este era el gobernador, era el darling o la maravilla de los medios de comunicaciones que inclusive se veían como un posible candidato a presidente de los Estados Unidos. O sea, que finalmente haya caído como que era una persona que muchos en estos círculos consideran ser uno de los peores gobernadores que ha existido en la historia del estado de Nueva York. Pues, oye, Willy, ¿qué están tomando allá? ¿Qué aguas están tomando en Nueva York? El Eliot Spitzer por lo mismo, sí. El Patterson también tuvo que renunciar por corrupción y no sé qué otras cosas de ética. Y ahora sabemos con lo de cómo todo esto, como tú has dicho, porque son favorecidos por los medios de comunicación, están protegidos por ellos. Y a pesar de esa protección, así tan fuerte estuvo el derrumbe, ¿verdad?, de este hombre, que finalmente tuvo que aceptar de que estaba operando de una forma no ética, ¿verdad? Y las víctimas de estas mujeres que cuando este movimiento de Me Too con Kavanaugh, la pura sospecha de un rumor de que quizás la tocó o no la tocó, hubo algo que aparentaba algo no ético, y ya estaban encima, lo querían hacer trizas a Kavanaugh. La cosa está seria y yo creo que muchos de nosotros debemos de levantar la voz en contra. Sí, es que estamos viviendo unos momentos tan difíciles en el país a nivel cultural, a nivel de todo. Alfonso, el tema también que resaltó esta semana es el ataque frontal en contra del gobernador de la Florida, DeSantis. Por lo que sea, es el ataque frontal. Obviamente, y muchos hablan del terror que tiene el Partido Demócrata de que su candidata a presidente para el 2024 terminaría siendo Kamala Harris, la cual en un enfrentamiento, un debate político con un gobernador como DeSantis no le iría muy bien. Entonces, miremos un poco en estos últimos minutos que nos quedan de este segmento el tema de lo que vendría siendo este patrón de los medios y el Partido Demócrata totalmente en contra del gobernador DeSantis en la Florida, inclusive a veces con noticias falsas, por el temor que tiene el Partido Demócrata a una candidatura de DeSantis. Bueno, efectivamente, sea quien sea el candidato demócrata, que no sabemos, si no fuera Biden, no estoy tan seguro que vaya a ser Kamala Harris, no es una figura popular, lo estamos viendo en encuestas, sencillamente no es popular con el pueblo americano, pero incluso con la base demócrata, mucha gente está decepcionada, se ve muy superficial, francamente no es muy querida. Pero aún así, quien sea el candidato, la realidad es que DeSantis sería un candidato excepcional, muy difícil de derrotar.
cuando habla Dan de esta locura colectiva de los demócratas que estamos viendo, y la gente normal, la gente promedio se asusta, porque estos demócratas realmente son élites que están en una burbuja y no conectan con la realidad del americano promedio. Cuando el americano promedio ve una Florida, ve un gobernador que ha respondido al tema del COVID de una manera responsable. Él no ha dicho no se vacunen, todo lo contrario, ha dicho la vacuna vacúnense, es una buena idea, es segura, pero no ha querido imponer nada. Ha dicho al mismo tiempo, pero esta es una sociedad libre, no voy a ordenar nada. Al final de cuentas, los que no se vacunan corren su riesgo, pero es un riesgo individual. Entiende claramente cuál debe ser el rol del Estado, no es imponer. En este caso es sugerir, y lo ha hecho efectivamente. La mayoría de las personas en la Florida se han vacunado y tienen una economía vibrante. Y si vemos los patrones de migración, la gente no se está mudando a California, a Vermont, a Nueva York. La gente se está mudando a Texas o se está mudando a la Florida. Esa es la señal, el indicador más importante de progreso económico. O sea que si vemos en términos de economía, de estilo de vida, las políticas de DeSantis han sido extraordinarias y el pueblo americano lo reconoce. Por eso tienen que tratar de destruirlo temprano, desde ahora, porque sabemos bien que si Donald Trump no es el candidato en el 2024, seguramente, muy posiblemente DeSantis pudiera ser el nominado republicano, está arriba en las encuestas, y por eso a esto se debe el ataque. Ciertamente es un candidato extraordinario, pero como digo, o sea, ante una locura colectiva, porque honestamente yo no creo, después de ver ese video del influencer, yo no creo que ellos entienden cuán desconectados están del pueblo americano, en esta burbuja. O sea, este influencer no es capaz de mover, de entusiasmar a su mamá a que se vacune. O sea, honestamente, lo que hace es espantar a todo el mundo. O sea, entonces están haciendo esto pensando que hacen algo constructivo. Lo que están haciendo es alegrando a estas élites, ¿verdad? Pero eso es todo. Tú no ganas elecciones de esa manera. Entonces, yo creo que están desconectados y cada vez más el pueblo americano ve gobernadores como DeSantis, ven gobernadores como Abbott también diciendo, son personas sensatas. Lo de la pandemia requiere un balance, tener unas posturas balanceadas. Sí hay que atender una pandemia que es muy seria, pero al mismo tiempo somos una sociedad libre, necesitamos trabajar, necesitamos una economía que crezca, se necesita una respuesta balanceada y responsable, y eso es lo que Abbott y DeSantis han hecho, y por eso estos demócratas están obsesionados con ellos y lo quieren destruir, obviamente con colaboración de la prensa tradicional, incluso hablando ahora de cómo el hermano del gobernador estuvo ahí ayudándolo, ¿verdad? Celebrando su respuesta al COVID, cuando sabemos que él contribuyó a que muchos ancianos murieran en centros de ancianos en Nueva York. María, me queda un minuto más en este segmento y quiero cerrar con las damas también. Comenzamos con María, quiero terminar con María con el tema de DeSantis. ¿Cómo ves tú esa amenaza de DeSantis y el Partido Demócrata y ese ataque frontal? La verdad que sí, que estamos muy contentos, ¿no?, con la gestión de DeSantis. Como dice Alfonso muy bien, hay que digamos, tener un balance entre el respeto por las libertades individuales, pero también, o sea, la gestión de las políticas públicas. Sin embargo, lo que veo es verdad, las últimas semanas los ataques se están reproduciendo, multiplicando, e incluso de compañeros que yo antes pensaba que estimaban al gobernador DeSantis. Debido a que solo leen este tipo de prensa sensacionalista, veo que la gente está abandonándolo. Pero a mí me sorprende porque, oye, yo creo que el cambio de DeSantis incluso ha sido positivo, o sea, ha apoyado la vacunación, ha estado ahí con todos los sanitarios, ha respetado a las personas que querían que defendiesen las libertades individuales, ha luchado, o sea, ha dado la lucha contra los cruceros, contra las empresas privadas. O sea, yo creo que de verdad que es admirable, pero es muy difícil ser gobernador y es muy difícil complacer a todo el mundo. Lo que yo quiero cerrar con esto, no podemos complacer a los 4 locos de turno y contratar a este tipo de individuos con las uñas más largas que yo he tenido jamás en mi vida, ¿no? Bueno, señores, gracias, muchas gracias a mis colegas por esta conversación tan interesante en esta mesa redonda del día de hoy, así que qué gusto tenerles como siempre. Un placer. Gracias. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos una semana de malas noticias para los estadounidenses a nivel económico, de política exterior en Afganistán y la crisis humanitaria en la frontera. Quiero darle las gracias a mis colegas, la doctora María Herrera Mellado,
abogada, que está con nosotros desde Miami, Alfonso Aguilar, exdirector de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, y Dan Garza, director ejecutivo de la Iniciativa Libre desde el estado de Nuevo León en México, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.